Nos place recibir aquí a Antonio Almonte, quien es un experto en asuntos energéticos, y en tal condición lo hemos invitado, porque como ustedes saben, para este fin de semana estaba previsto que entrara ya en servicio, comenzara a ofertar energía al sistema, a aportar energía al sistema eléctrico, una de las plantas de Punta Catalina. Eso no ha ocurrido y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ha explicado que de lo que se trata es de pruebas, de que continúan las pruebas y que eso sí que ocurrió el fin de semana. Está en la palestra el tema energético y se supone que de él va a hablar el presidente Medina el próximo miércoles. ¿Cuál es la situación real de Punta Catalina? Comencemos por ahí, Antonio. Bueno, Usted que sabe mucho de eso. bueno, muchas gracias, Ana, Alberto, muchas gracias por la invitación. Lo cierto es que eso se puede dividir en dos aspectos. Uno, siempre será una noticia positiva conocer que Punta Catalina, la central termoeléctrica de Punta Catalina, y que una de sus plantas en concreto está a punto de comenzar a producir, porque eso tenemos ya 5 años esperando. Y la planta la planta número 1 debió comenzar en agosto del 2017 y estamos ya en febrero para marzo de 2019. Lo que significa que tiene un largo retraso. Pero bueno, lo que quiero decir es que será positivo que entre. Los ingenieros y los especialistas que conocen ahora lo que cruzamos o se cruzan los dedos es de que esa planta haya sido bien construida y que por consiguiente su entrada a producir al sistema sea segura, sea fiable, o sea que no haya ningún problema. Ahora realmente lo que se está en pruebas. No ha habido ninguna sincronización de la planta al sistema nacional eléctrico nacional. Pero eso no fue lo que se nos explicó. Bueno, o sea, que decir eso, no ha habido ninguna sincronización, la planta Punta Catalina no está produciendo electricidad para el sistema, no está... Pero lo que se anunció... fue el ministro de Hacienda que lo anunció. Eso fue una imprudencia y es casi una temeridad. En esta fase en que están los ingenieros y los técnicos que trabajan en la planta, es la fase más delicada. Se trata de pruebas que a veces llevan días enteros casi sin dormir y muy delicada porque puede producirse cualquier error que dañe sus sistemas que son muy caros y muy difíciles. Entonces no se le puede poner una presión política a esos técnicos para iniciar la operación de una planta. Pero se supone, o sea, yo sé que usted no tiene por qué defender esto, pero qué bueno que lo haga, que nos explique a lo que no sabemos de esto. O sea, que está justificando el que no haya encendido. El 15 de febrero, de acuerdo a la programación, los que nos habían anunciado, a lo que no sabemos de esto, los ciudadanos y las ciudadanas, nos habían anunciado que entraba ya a prestar servicio, moderado por supuesto, porque iba a ser de manera ascendente, en la primera de estas plantas. No ocurrió el 15 de febrero. Luego se nos dice, no va a ser 15. Entra el sábado. Entra el sábado, el 23. No pudo entrar el 15, va a ser el 23. Esas son fechas políticas. Y eso, en buen dominicano, sí es politiquería. Porque se nos ha acusado a nosotros y a algunos, al PRM a veces, eso sí es politiquería. Porque tú puedes estar seguro que los ingenieros que están a cargo del proceso de pruebas saben que le falta todavía terminar otras pruebas antes de decir, entregamos la planta para que entre al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, lo que ha habido es que con la proximidad del discurso del 27 de febrero, se quiere generar la expectativa de que Danilo Medina, el presidente de la República, cumplió con poner a Catalina en servicio antes del 27 de febrero, como lo prometió el año pasado. Pero lo cierto es que el proceso no ha terminado. ¿Qué es lo que ha pasado que justifique tanto retraso en las plantas? Ya estamos hablando que una de ellas fue prometida en el 2017. Los detalles de lo que ha pasado yo no lo conozco, pero obviamente que ha habido un retraso que posiblemente haya tenido que ver con aspectos técnicos, porque se sabe, se ha quedado como rumor, pero muy fuerte y fiable las noticias que llegan, de que hubo un problema con un rotor
en un turbogenerador de una de las plantas y que ha habido dificultades en el pasado que, bueno, ha retrasado. También es posible que haya tenido que ver con un tema de pagos, de flujos a tiempo de dinero para la construcción. Lo cierto es que la CDE nunca ha dado un informe cabal de cuál ha sido la causa de un retraso que va para más de año y medio o para año y medio de la entrega de la unidad número 1. Fíjate que el año pasado, en septiembre, se hizo un acuerdo que se le llamó Fondo de Contingencia por 336 millones de dólares para garantizar que la unidad número 1 sería entregada antes del 31 de diciembre. Y estaban tan seguros que en ese acuerdo, y está en la página de la corporación y es público, se consignó que por cada día de retraso después del 31 de diciembre habría que pagar $220,000 Odebrecht a la CDE. Hoy van más de 50 días, por más de 600 millones de pesos, y ni lo menciona la CDE, ni lo menciona Punta Catalina, ni lo menciona Odebrecht. Pese a que eso está escrito. A pesar de que esté escrito. Es decir, se han puesto muchas fechas. Yo lo que digo es, como dominicano y todos los dominicanos de buena intención, que nosotros lo que queremos es que Punta Catalina termine pronto, pero que termine bien y que inicie la operación al sistema cuando esté lista para operar fiablemente en el sistema y que dejen los funcionarios estar poniéndole fecha política al ingreso de Punta Catalina al sistema, porque lo que hacen con eso es perder la credibilidad frente a la sociedad dominicana. ¿Y el tema de la venta? La Punta Catalina, por ejemplo, incendió este fin de semana, pero tengo entendido que fue básicamente con fuel oil, porque eso es parte de la prueba. Sí. No creo que haya entrada a producir con carbón, porque generalmente la entrada del carbón es cuando la planta está en un nivel superior, posiblemente a los 140, 150 megavatios ya produciendo, y entonces es una potencia suficiente para que pueda entrar toda la carga de carbón que aumenta la potencia y que puede ser sostenida por todos los subsistemas de la planta y el sistema eléctrico nacional. O sea, esa sincronización de la que se habla requiere que haya realmente una fiabilidad en la estabilidad de voltaje, potencia, etcétera, de la planta, que no afecte al resto del sistema eléctrico nacional. Y eso es un proceso que sigue un protocolo técnico riguroso y que posiblemente es lo que se está siguiendo, pero que no puede venir un ministro de Hacienda a decirle, va a entrar tal fecha. Que no tiene conocimiento de ingeniería, sí, se yo supone. creo que hay que dejar que la CDE hable en esa materia, que sea la CDE lo que está en Punta Catalina. Ese ministro no habló por hablar. A ese ministro le suministraron informaciones y lo mandaron a decir eso. La información puede ser técnica como también puede ser política. Sí, pero fíjate que el encargado de comunicaciones de Punta Catalina, Wilfredo Alemani, dijo públicamente que eso de entender Catalina no es un simple botón, que eso no es así. Y él estaba como hablándole a alguien que no era ninguno de nosotros. Posiblemente le estaba hablando a algún funcionario que era de otra área y que estaba estableciendo pauta en Punta Catalina. ¿Qué usted espera del discurso del presidente Medina sobre el tema de electricidad? El tema de electricidad, ¿Qué podría el presidente decir? Medina Porque, por ejemplo, acaba de decir que, bueno, todos sabemos que cada día que pasa son $220,000 de compromiso. De compromiso. Pero al mismo tiempo. De Odebrecht a la CDE. Exactamente. Pero al mismo tiempo. Pero que no lo ha reclamado. Exactamente, pero al mismo tiempo está la demanda de Odebrecht en New York, que nos está demandando por más de 700 millones 708 millones de dólares. Exactamente, 708 millones de dólares. Mira, o sea, ya casi estamos alcanzando la misma cifra por la que Odebrecht está demandando a República Dominicana. Mire, o sea, esto como que es un crucigrama que nadie lo entiende. Presidente Medina, para el discurso 27 de febrero, si toca el tema eléctrico, que debe tocarlo, no tiene casi nada que decir. Ha sido un fracaso. Su gestión en materia eléctrica ha sido un fracaso. Primero, Punta Catalina va a entrar, si entra este año, va a entrar con muchos retrasos. O sea, ha habido un retraso y ese retraso... Bueno, un fracaso relativo, porque si como se espera Punta Catalina entra dentro de unos meses, qué sé yo, no sé, pero entrará en algún momento, se supone. Pero es un fracaso porque lo primero es que debió entrar en el 2017, va a entrar en el 2019. Lo segundo es que debe decirse
a la sociedad cuánto le ha costado ese retraso de casi 2 años de ingreso de Punta Catalina. Casi 2 años trabajando, gastando en recursos humanos, en combustible, materiales, pagando intereses, comisiones y muchas otras cosas que no conocemos. O sea, 1 año y medio o 2 años de retraso en una construcción de ese tipo tiene efecto de cientos y cientos de millones de dólares. Y eso es un fracaso económico y un fracaso técnico. En segundo lugar, ha sido demandada por 708 millones de dólares en Nueva York, posiblemente con muchos riesgos de perder ese arbitraje, que podía significar otra carga muy onerosa desde el punto de vista económico para el Estado Dominicano. Y los costos, lo que le va a costar la construcción definitiva de Punta Catalina al pueblo dominicano es mucho más de 3.000 millones de dólares, que es un precio totalmente fuera del mercado. Desde ese punto de vista, es un fracaso. Es un fracaso, aunque entre y en términos de transparencia, aunque entre la planta, aunque entren las plantas a producir, pero el pueblo dominicano no aspiraba a que entraran a cualquier costo, sino a un costo razonable y que el proceso fuera transparente. Entonces, desde ese punto de vista, ante realidades de otros países en donde son capaces, como en Panamá, de construir plantas de ese tamaño mayor sin estos tipos de problemas. Y en México. Y en México. Entonces, también. desde ese punto de vista ha sido un fracaso. También ha sido un fracaso con relación a reducir las pérdidas y el dispendio en las distribuidoras. Sí, el sector eléctrico en materia de pérdidas en la distribuidora, en materia de debilidad regulatoria, también ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso porque el pacto eléctrico que propone, cuando usted lo sacude, es un pacto muy ligero, que no tiene ninguna propuesta real, o sea, no tiene propuesta que aborden las causas principales de la crisis del sector. El gobierno de Danilo Medina podrá haber tenido acierto en otros aspectos. En materia eléctrica ha sido un fracaso. Quisiera que volviéramos más adelante sobre el pacto eléctrico, pero antes que salgamos a Punta Catalina, quiero oír su opinión sobre el anuncio que ha hecho el gobierno de que va a vender parte de las acciones de esa empresa a un grupo privado, nacional o internacional, pero se está preparando una licitación para eso. ¿Cómo usted entiende esto? El Estado se involucró en construir una planta, un complejo de plantas eléctricas de esta magnitud, pese a las críticas que se hicieron frente a desoyendo inclusive propuestas que ya existían de incrementar la oferta energética vía privada, vía la inversión privada. Se involucró en esto y hubo sectores que lo entendieron, decían, bueno, pero esto va a ser un equilibrio para los precios, para evitar reducir los apagones financieros de lo que se hablaba. Sin embargo, el Estado está denunciando ahora que va a vender la planta. ¿Cuál es su posición sobre eso? Bueno, anunció que se iba a vender la planta y anunció que se había contratado o que se está en proceso de contratar una firma de asesora nombre Guggenheim Securities, sí, basada en Nueva York, para asesorarle en cuanto a la licitación de la venta de las acciones de Punta Catalina, creo que de un 50% de las acciones de Punta Catalina. Nosotros hemos considerado que esa es una decisión incorrecta e inconveniente para el país. El gran problema con una planta como Punta Catalina es las dificultades para construirla, las inversiones que hay que hacer en su construcción y conducir el proceso de construcción. Una vez construida, Catalina es un gran negocio. O sea, son dos cosas diferentes. Sí. Nosotros nos opusimos a que el gobierno utilizara préstamos y dinero propio para construir cuando pudo haber utilizado un mecanismo de licitación para atraer capitales privados que hicieran la construcción y nosotros comprar la energía. El problema es la construcción. Una vez está construida, Punta Catalina es un gran negocio. ¿Por qué? Primero porque son plantas eléctricas que van a producir, aún con lo mucho que costó construirla, van siempre a producir a costos mucho menor que la mayoría de las demás plantas que están en el mercado. Entonces, eso significa, si se vende esa ganancia que tendríamos, entonces eso significa que Punta Catalina va a producir y va a vender toda su energía, la va a vender asegurada porque las dueñas de Punta Catalina son las 3 distribuidoras. Fueron las 3 distribuidoras las que hicieron la licitación. La CDE lo que hizo fue representarlas.
pero ya son las propietarias jurídicas de la de Punta Catalina. Entonces ellos son los que venden energía, ellos le van a comprar toda la energía a Punta Catalina. Es una industria que tiene garantizada la venta de todos sus productos y a un precio ventajoso con relación a los demás. Por consiguiente, va a tener grandes ingresos. Mira, Punta Catalina va a producir más de 5.000 millones de kilovatios hora al año con esa capacidad de planta que va a tener. Puede tener contratos, o sea, ingresos brutos de venta de más de 638 millones de dólares al año. Entonces, que lo que quiere decir que la inversión se sacaría en poco tiempo. De eso había que descontarle pues 250 o 300 millones de costos de operación, mantenimiento, pero operativo. Como quiera, pero siempre va a dejar mucho más de 200 millones de dólares al año de ingreso neto. O sea que es un negocio, es una industria que puede en un tiempo relativamente corto repagarse. Y después, lo otro es que son plantas eléctricas que tienen una vocación de operación por 40 años o más. Las Itabo, que son de carbón, tienen casi 40 años produciendo electricidad. Lo que quiere decir que en esas condiciones lo que se recomienda es que el Estado contrate una compañía internacional especializada en operación y mantenimiento para que la operación y mantenimiento y la gestión de las centrales sea hecha con criterio empresarial y profesional y no por politiquería o por clientelismo. Porque la venta, algunos la justifican diciendo, es que después van a constituirse en pasto del clientelismo, depende del esquema. Si tú haces una contratación de la compañía especializada en operación y mantenimiento, esa gestión va a ser completamente profesional. Déjame decirte que en octubre del 2015 la CDE publicó una licitación pública internacional, que después no sé qué pasó, para contratar compañías que iban a hacer la operación y mantenimiento de Punta Catalina, es decir, se la iban a entregar a firmas especializadas para la gestión de la central y con eso tú garantizas. Eso es correcto. La eficiencia, claro, eso es correcto, eso se hace en el mundo entero, lo hacen muchas naciones. ¿Tú sabes qué atribuye entonces el hecho? ¿Tú sabes qué? Escúchame, que eso es lo que van a hacer el que la compre. ¿O qué tú crees? ¿Que el que compre Punta Catalina la va a gestionar él mismo? No, él va a contratar una firma que le gestione operación y mantenimiento, eso, lo mismo que puede hacer el gobierno. Por esa razón, su venta, yo no le veo ninguna justificación ni técnica ni económica. ¿Por qué la venta ahora? Eso había que preguntar por qué quiere vender a toda carrera una planta que sería la única fuente de ingreso financiero neto que tendría el Estado Dominicano del sector eléctrico, porque las demás son deficitarias. Claro, hay que subsidiarla. Hay que subsidiarla. Sí, entonces la va a vender. Ingeniero, bueno, un ministro tan ponderado como Antonio Isa Conde ha estado diciendo que es una miopía del PRM haberse opuesto al pacto eléctrico, a la firma del pacto eléctrico. Mire, ¿Qué usted dice? ¿Usted espera que el presidente de la República va a suapiar con el PRM en su discurso por no haber permitido el pacto eléctrico? Si usted me permite, yo le puedo decir 4 razones básicas por las cuales el PRM no firmó el pacto eléctrico. Más allá de entrar a contestarle al ministro de Energía y Minas, el mismo que encabezó la capitalización de la CDE en el 99, cuando solo era la CDE, y fruto de su no miopía, ha generado un sistema eléctrico que tiene 3 distribuidoras, la empresa de transmisión, la empresa hidroeléctrica, la Comisión de Energía, Superintendencia, la UER y otras instituciones, como 10 instituciones, y sigue la CDE. Sigue el dispendio y el sistema eléctrico dominicano ha entrado en la peor crisis de su historia, después de la capitalización encabezada por el doctor Isa Conde cuando era presidente de la CREC. Pero han mejorado los apagones, la de suministro. Tampoco. Después de 20 años de reforma, algunas cosas tienen que cambiar. Entonces, yo pienso que debió tener mucho más consideración con los calificativos con relación a los que critican el sistema, porque él no es la mejor referencia en ese sentido, con todo el respeto que personalmente le pueda tener. Mire, ¿por qué razón el PRM no firma el pacto? Mire, el pacto, el documento del pacto eléctrico, que tiene 58 páginas, bien escrito, bien diseñado, etcétera. Cuando usted lo lee con atención y con un ojo crítico, se da cuenta que no ataca, no propone solución a ninguno de los problemas fundamentales del sector eléctrico. El sector eléctrico es complejo, tiene muchas áreas, pero usted reduce a 4 las causas fundamentales de su crisis. 1,
Primer punto, la politización de las empresas distribuidoras que se han constituido en pasto del clientelismo político. Todo el mundo sabe que una de las graves crisis del sector eléctrico, de problemas del sector eléctrico son las pérdidas y el gasto excesivo de las empresas distribuidoras. Por nóminas. Pero parémonos ahí un poquito. Cuando se inició el proceso de capitalización de las empresas públicas, teniendo como un punto fundamental el caso de la empresa energética, se traspasó a manos privadas la distribución de la energía. ¿Y el sector privado fracasó? Claro. ¿No redujo Claro. ¿Sabes por qué, Alberto? Y quiero que me permita aclarar eso. Porque la fiebre no está en la sábana. No es tan sencillo de que pasa privado, pasa público. Hay que ver aspectos estructurales de la conformación del sistema y de la dinámica del sistema. Yo quiero, con permiso, que me dejen explicar estos 4 puntitos muy breves. Claro. Sí. Nosotros propusimos en una discusión bilateral que tuvimos con comisiones técnicas del equipo de gobierno durante varios días, hace más de un año, el equipo del PRM propuso que para eliminar la politización tan fuerte de las empresas distribuidoras, las 3 consejos se redujeran a uno solo, se fusionaran un solo gran consejo de administración de la distribución de electricidad en el país y que los miembros de ese consejo fuesen seleccionados mediante concurso público de oposición a los fines de elegir profesionales competentes alejados de la actividad política, profesionales competentes, independientes y con experiencia en gestión empresarial. De esa manera, aun cuando las distribuidoras seguirían siendo propiedad estatal, su gerencia, la gerencia de ella, su administración, tendría un perfil mucho más empresarial y más eficiente. Fueron rechazadas por el gobierno esa propuesta y lo que decidieron fue dejar igual. Si usted lee el pacto... O sea, Isaconte lo trajo aquí, lo Si trajo usted lee el pacto y dice reducir No. los consejos a uno solo. No. El pacto, el documento del pacto, en la página 12, dice que los consejos tendrán 7 miembros. Eso es lo que existe hoy. Si usted ve, entra a la página de Edesur, de Norte y de Este, cada consejo tiene 7 miembros. Y dice la página 12 del pacto que esos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo. Eso es lo que sucede desde 2001. No hay ninguna innovación. Y por consiguiente, la fuente de la politización, que es la designación discrecional sobre personal político, dirigente y militante de partidos políticos, seguirá igual después de ese pacto. Nosotros propusimos que fuera un solo consejo y que los consejeros, los miembros del consejo, fuesen designados mediante concurso público de oposición, que es una forma de ir evitando el control político. Se opusieron. Segundo aspecto. Pero Marrancini ya lo había hecho. No. Marrancini contrató a un empresario, a algunos técnicos extranjeros, para que el administrador de DET y un asesor y tal cosa, pero la estructura clientelar politizada. Sí, el consejo, exacto, el consejo son 7. Sí, pero que hizo un solo consejo para las sedes. No. Y la... No, eso no es verdad. Lo que hizo Marrancini fue poner un poco a depender las 3 distribuidoras del consejo de la CDE, un poco, pero en el fondo siguió igual. Segundo aspecto del pacto. Uno de los problemas fundamentales que tuvo y que ha tenido el sector eléctrico dominicano es el siguiente. Recuérdense que entre 2003, que fue que se instaló Andrés, hasta el 2012, aquí prácticamente no se instaló ninguna planta eléctrica de generación nueva con fuerza. Hubo una sequía de inversión en generación. Y eso se debió a que cuando se hizo la capitalización en el 99, lo que se hizo fue traspasar todas las plantas generadoras térmicas al sector privado. Perfecto. Pero de ahí se consideraba que el mercado nuevo iba a generar incentivos suficientes para que el flujo de inversión en nuevas plantas fuese sistemático, de acuerdo al crecimiento de la demanda. No sucedió. Y hubo una sequía de generación. Esa sequía de generación le permitió a Danilo justificar la inversión estatal en Punta Catalina.
Entonces, ¿qué quiere decir? Tenía lógica. Que estructuralmente, como está organizado el mercado mayorista de electricidad, no genera los incentivos para atraer las inversiones a tiempo en la tecnología que se quiere y en la capacidad que se necesita. Ni siquiera los altos precios que se pagan. Entonces, lo que tiene que hacer todo país, porque eso ha sucedido, se hace una reforma y después se revisa. Lo que tenía que hacerse era proponer medidas para paliar ese déficit estructural del sistema. Nosotros propusimos un programa continuado de licitaciones de nuevas plantas a partir de un plan indicativo de expansión de mínimo costo, como una forma de que frecuentemente, o sea, cada el tiempo que se prevea, inversionistas privados a través de esas licitaciones pudiesen hacer inversiones en la planta que el Estado decide su tamaño. El Estado decidiría la localización y el tipo de combustible y el momento en que se instala en función del interés nacional. Y entonces las inversiones seguirían siendo privadas, los propietarios seguirían siendo privados, pero la dinámica de inversión y de expansión iba a ser en función de un plan de mínimo costo y por licitaciones públicas. Pues el gobierno rechazó esa propuesta nuestra. ¿Y qué hizo? Dejó igual. Y en las páginas del pacto lo que se habla de un plan indicativo nacional de mínimo costo, que existe desde 2001. Desde el 2001 se han estado elaborando planes de mínimo costo. Ahora, esos planes en sí mismos, ellos solos no actúan. Tienen que actuar, tienen que operar en función de iniciativa. El tercer punto es la regulación. Se ha dicho que una de las debilidades del sistema eléctrico dominicano es la debilidad del sistema regulatorio y el incumplimiento de la ley. La fortaleza de la regulación depende de la independencia política de los reguladores, depende de la independencia económica y depende de la fortaleza técnica. Los reguladores de República Dominicana son designados directamente por el presidente de la República mediante decreto. No hay un mecanismo alternativo. Nosotros propusimos que el Comité de Seguimiento al Pacto, desde el Consejo Económico y Social, llamase a concurso público para seleccionar una terna entre profesionales dominicanos competentes que no tuvieran que ver con política, ni que fueran dirigentes políticos, para participar como reguladores, y que de esa terna el Poder Ejecutivo designara el cuerpo de regulación. Propusimos también un mecanismo para que el financiamiento de la Comisión de Energía y de la Superintendencia no dependiese tanto de la gestión directa que hacen ellos para que una empresa privada o pública le pague la cuota mensual que debe pagarles de acuerdo a la ley, que eso genera una relación de dependencia con respecto a las empresas que ellos mismos supervisan. Eso le garantizaría un mínimo de independencia económica a la superintendencia. ¿Qué hicieron los representantes del gobierno? Que rechazaron esa propuesta y dijeron que todo se quedaría igual porque es una potestad del Poder Ejecutivo designar los reguladores, y nos rechazaron esa propuesta. Y así propusimos otras cosas, pero además el documento del pacto dice que en lugar de aplicar una tarifa técnica que refleje los costos, primero se aplicará durante 4 años una tarifa de transición, después una de referencia 4 años más, que no deja de ser otra de transición. Y entonces se hará una evaluación 8 años después para ver si puede entrar en vigencia la tarifa técnica. Eso viola la Ley General de Electricidad. Pero el primer punto del pacto, lo que estaba propuesto, tenía que ver con la regulación, con la aplicación de la ley. Bueno, es que una cosa es que tú lo menciones como se menciona en el documento. El documento del pacto, que tiene 58 páginas, pasea por toda parte. Le pasa la mano a todos los aspectos de la crisis, pero no se detiene en las causas efectivas principales de solución del problema. Al final, ese documento deja el sector eléctrico igual. O sea, y por esa razón, nosotros no negamos a firmarlo, no por razones políticas. Es que ya yo estoy citando las causas efectivas de la crisis, las pérdidas, la regulación, la distribuidora y la generación eficiente. Ninguno de esos 4 aspectos son abordados. ¿Y a qué entonces usted piensa que se deba este apoyo generalizado total del empresariado a la firma del pacto? Bueno, la actitud de los empresarios, yo no quiero meterme en detalle porque la verdad es que no conozco la reacción de ellos. Yo pienso que hay una gran parte... ¿No conoce la reacción? No, los motivos. Hay una gran parte de los empresarios, a mí me consta, que tienen mucha preocupación por el sector eléctrico y que quisiera que se hiciera algo de mejoría. Quizá no un plan perfecto, pero algo de mejoría. Y en algunos aspectos que para mí no son fundamentales, el pacto tiene propuestas que son correctas, en algunos aspectos, que para mí no son fundamentales.
Pero algunas de las cosas que nosotros estamos diciendo fueron inicialmente propuestas por los mismos empresarios. Si tú buscas los documentos iniciales de sectores empresariales, cuando se inició la discusión del pacto, tú encontrarás que hay muchas de estas cosas que te digo que coinciden con preocupaciones de ellas. Ahora, a última hora ellos están apoyando la iniciativa del gobierno en cuanto a firmar ese documento de pacto. Uno respeta su decisión, pero nosotros consideramos que ni siquiera a ellos mismos les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque una de las cosas que afecta a los empresarios es ese desastre, esa politiquería, ese clientelismo en la empresa distribuidora, porque eso es lo que hace que no le paguen a tiempo a la generación que le venden. ¿Entiendes? Lo del Entonces, pacto eléctrico está contemplado dentro de una ley, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora nos parece que no se va a aplicar, el gobierno ha decidido posponer esto ante la oposición que ha encontrado a nivel político principalmente. pero hay otro aspecto ahí. Porque un pacto significa un acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Bien, si tú tomas las 58 páginas del documento que propone el gobierno, ahí no hay una sola letra, no una línea, no, una letra que provenga de propuesta del PRM, no porque no la hayamos hecho, sino porque no la cogieron. Sí, ahí no hay una línea, una palabra que haya sido, que provenga de las propuestas del PRM. Todas las propuestas, todas. Pero ustedes se retiraron. Exacto. Pero después que nos retiramos, nos pidieron una discusión, conocer nuestro planteamiento finalmente bilateral hace un año. Le llevamos todas estas propuestas que yo te he explicado y otras, y ninguna aparece en el documento. Entonces yo te pregunto, si tú me llamas a firmar un documento que según tú es un consenso o pacto, y tú quieres que yo forme parte de ese pacto, pero en ese documento no hay una palabra de lo que son mis propuestas, ¿qué tengo yo que firmar ahí? Porque es que yo no estoy representado en ese documento, yo no he sido acogido, yo no puedo firmar como que hay un consenso sobre un documento, que hay cosas que no estoy de acuerdo y hay sugerencias que no me la han tomado en cuenta. El presidente Medina... Entonces, un partido que se respete no puede firmar un pacto en el que él no aparece. Y eso es lo que sucede con el PRM, es que no ha sido acogida una sola palabra de nuestras consideraciones y nuestra propuesta. Entonces ese pacto, un partido que se respete como el PRM, no lo puede firmar porque además sabe, el equipo técnico del partido sabe que con ese pacto no contiene soluciones a las 4 causas fundamentales de la crisis eléctrica de los últimos 20 años. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ha sido muy interesante oír las explicaciones de un técnico tan acabado como el ingeniero Antonio Almonte. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Disfrute de ese cafecito que todavía está caliente. Y a esperar el 27 de febrero, a ver. A ver Sí. si sale el nombramiento. Ay, con...